Muy buenos días, muy buenos días. Soy Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Me da muchísimo gusto que nos acompañen este martes de Mañana Fría, por lo menos desde la Ciudad de México. Hoy vamos a platicar de uno de los índices más importantes del IMCO, el Índice de Competitividad Urbana. Normalmente nosotros desde el IMCO, obviamente como el nombre lo indica, pues estamos analizando continuamente todas las variables que inciden en la competitividad. Y al ser la competitividad un tema muy amplio, pues lo analizamos desde diferentes perspectivas. Uno de los índices típicos y emblemáticos del IMCO es el índice de competitividad internacional, donde vemos cómo se comporta México frente a otros países, frente a otras economías, porque todos sabemos que pues todo el mundo compite por el talento y todo el mundo compite por la inversión, pero no son solo los países los que compiten por el talento y por la inversión, también lo hacen los estados. Entonces, después de hacer el índice de competitividad internacional, también sacamos el índice de competitividad estatal para ver dentro del país cuáles estados, qué entidades tienen las mejores condiciones para atraer el talento y, por supuesto, para atraer también la inversión. Y luego el INCO va un paso más allá y busca ver cómo es la competitividad dentro de las propias ciudades, dentro de los estados. Y eso lo captura el índice de competitividad urbana. Para todos aquellos que hayan trabajado con datos, pues estarán muy pendientes y muy conscientes de que tener datos específicos de las ciudades es mucho más complicado, porque las ciudades, al no tener un límite territorial claramente determinado, en ocasiones es difícil conseguir su información, porque la información depende de un pedazo de un municipio, de un pedazo de otro municipio. Las ciudades son entidades más amorfas, por decirlo de alguna manera, que las fronteras muy marcadas que puede tener un estado o puede tener un país. Y en ese sentido, pues las ciudades se vuelven un tema mucho más complejo y mucho más interesante de analizar, porque en efecto son las ciudades las que atraen la inversión, son las ciudades las que atraen el talento, son las ciudades los focos, los polos de desarrollo básicamente en todos los países. Y en ese sentido, el IMCO se tiene que dar a la tarea de investigar, de analizar y de proponer temas sobre la competitividad de las ciudades. Hoy me da muchísimo gusto que nos acompañe don Valentín Díez Morodo, en un momentito más se los presentaré, y Enrique de la Madrid, por supuesto, aunado a todos ustedes que nos están acompañando y al equipo del IMCO. Quiero dar unos avisos importantes antes. La sesión está siendo grabada, la estamos transmitiendo también en vivo por YouTube y en LinkedIn, y les pediría, por favor, si abajo en el cuadrito de preguntas, ahí pueden ir marcando sus preguntas, y al final de la sesión, al final de la conversación, con mucho gusto las trataremos de responder. Voy a presentarles a don Valentín. Don Valentín, le agradezco muchísimo gusto que esté con nosotros. Don Valentín Díez Morodo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, es presidente del Consejo de Administración del IMCO, además es presidente del Consejo Consultivo de Grupo Modelo y del COMSE. Además, es presidente también del capítulo mexicano del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. Siempre don Valentín ha estado involucrado en temas de competitividad, en temas de comercio. Don Valentín también es consejero en diversas organizaciones muy importantes para el país, como Grupo Financiero Citibanamex, Kimberly Clark de México y Grupo Aeroméxico. Don Valentín, muchas gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Valeria, como siempre, tan afectuosa, tan cariñosa con tu mensaje. Ya dijiste todo, así que ya prácticamente haré un pequeño resumen de lo que simplemente para mí va a representar esta reunión del índice de competitividad urbana. Entonces, con base en eso, y me da un gran gusto ver que tenemos además a mi querido amigo Enrique de la Madrid, que va a estar como en su carácter de director, hacer una interpretación y aclararnos tantas dudas que puedan surgir sobre este tema. Quisiera yo referirme un poquito de forma general para efecto de hablar del tema de hoy, sobre las ciudades, aceptando que son el epicentro de crecimiento y desarrollo del país. En México, 8 de cada 10 personas viven en ellas. Su rol en la vida cotidiana del país
es fundamental. Son también sede de complejas dinámicas sociales e innumerables retos por entender y resolver. El índice de competitividad urbana 2021, ICU, mide y analiza los datos de las ciudades, como el crecimiento y la diversificación de su economía, la calidad de sus democracias y la participación de su ciudadanía, la gestión gubernamental, la planeación urbana, sus relaciones con el exterior y qué tan incluyentes son sus sociedades. El INCO espera que con esta investigación se visualice el estado integral de las zonas suburbanas en términos de competitividad. Los resultados pueden servir como un mapa de ruta para saber qué tipo de ciudades queremos y cómo llegar a ellas. Documentar la competitividad de las zonas urbanas cobra especial relevancia en un contexto como el actual, con las secuelas económicas, sociales y políticas que trajo la pandemia global, declarada ya hace casi 2 años. Nuestros estudios y publicaciones están dirigidos a la ciudadanía para ser utilizados con fines informativos y de investigación. Como lo hace en todos sus proyectos, el INCO busca con este estudio contribuir a la discusión pública informada con evidencia para tener ciudades más competitivas y listas para atraer y retener talento e inversión. Yo con esta breve introducción simplemente, como dije anteriormente, pues deseo que sea aquí Valeria la coordinadora de todo el evento, en su carácter de directora general, pero aparte por la labor que está llevando a cabo ella y todo su equipo, y lo que yo he mencionado nada más, son algunos puntos de la importancia que tiene en sí este índice de competitividad urbana para todo el sector empresarial de manera general. Así que felicidades, Mariana, y como te digo, aquí estamos a la orden durante esta transmisión. Un abrazo para todos los asistentes, que son muchos. Es un gran logro también, que tienes que sentirte muy orgullosa de toda la gente que está inscrita para el día de hoy. Un abrazo para todos y felicidades. Muchísimas gracias, don Valentín. Muchísimas gracias por sus palabras. Y bueno, pues sin más, empecemos. Les voy a transmitir, les voy a compartir pantalla. Nada más espero que me den ahí luz verde. Me dicen si ya se puede ver. Esperaría que sí. Bueno, pues empecemos. Vamos a ver qué resultados nos da el índice de competitividad urbana de este año. ¿Qué es tu ciudad? Uno pensaría, bueno, pues hablamos de los datos del país, hablamos de los datos del estado, pero al final del día, gran parte de la población mexicana vive en las ciudades. Sí, por supuesto que también hay un entorno rural importante, pero se concentra la población, 63% de la población se concentra en las ciudades que estamos analizando, no en todas las ciudades, estamos analizando 69 ciudades donde se concentra el 86% del PIB, de la producción del país, el 84% del talento medido como la población que tiene una educación técnica o una educación superior terciaria, y se concentra también el 88% de la inversión que tiene el país. Es en este sentido muy importante el rol de las ciudades. Vamos a ver qué es lo que pasa dentro de las ciudades, porque uno pensaría, bueno, si la federación toma la decisión, si el estado toma la decisión, si el municipio toma una decisión, ¿las ciudades qué? Y ese es el punto. En las ciudades convergen todas las decisiones que puede tomar la federación, que puede tomar el estado, que pueden tomar los municipios, y más allá del ámbito de poder en el que se tome la decisión, pues en las ciudades se viven los resultados,
las consecuencias de decisiones que quizás se tomen en diferentes ámbitos de respuesta. Esta línea, la verdad es que nosotros la tomamos un poco prestada de Max Santana, un investigador del INCO, ¿no? Que nos dijo, la ciudad es la primera línea de respuesta a los problemas públicos. ¿Cuándo tenemos nosotros relación con los problemas públicos? ¿Cuándo tenemos relación con lo que está sucediendo con la luz, el agua, la basura, la contaminación? Pues es desde la ciudad, desde la perspectiva citadina que nos damos cuenta de lo que está pasando en el ámbito, en la arena pública. ¿Qué es una ciudad competitiva? Bueno, de acuerdo con la definición que usa el INCO, una ciudad competitiva es aquella, como ya lo mencioné, que genera, no únicamente que lo atrae, pero que genera el talento y la inversión, que lo atrae, por supuesto, que se hace más atractiva para la gente con talento y por supuesto que los recursos monetarios, los recursos financieros quieren llegar a una ciudad que tenga potencial de crecimiento. Y en ese sentido, pues también que tenga la capacidad de retener ese talento y de retener esa inversión. ¿Qué analizamos en el índice de competitividad urbana? Bueno, utilizamos 69 ciudades a través de 69 indicadores. Como lo mencionaba hace un ratito, las ciudades son entes de alguna manera más amorfas en el sentido de que no tienen límites territoriales claramente definidos, así que las ciudades abarcan muchos más municipios. Es decir, nosotros analizamos 69 ciudades que comprenden 370 municipios. Verán cuando hablemos de la Ciudad de México, pues no hablamos específicamente de la Ciudad de México, hablamos de Valle de México, porque Valle de México es el nombre que se le da a la ciudad más amplia, a la zona metropolitana, que abarca, por supuesto, más de lo únicamente limitado por los límites territoriales de la propia Ciudad de México. Utilizamos 69 indicadores de 10 subíndices, es decir, tocamos temas de todo. Hablamos de tecnología, hablamos de seguridad, por supuesto, hablamos también de recursos naturales, creo que nunca más que ahora importantes. Por supuesto, también tenemos que tocar temas de inclusión, de salud y de educación. Y esperen un momentito para que hablemos un poquito más de educación. Hablamos desde luego también temas de gobierno y de democracia, cómo participamos los ciudadanos dentro de las ciudades, cómo son los presupuestos de las ciudades, cómo se ejerce ese gasto, se planea, hay planeación urbana o se hacen las cosas así, ala y se va. ¿Cómo es la tecnología? Hay innovación, hay centros de desarrollo, turismo. México, el turismo es un sector importantísimo y por supuesto que medimos también las ciudades desde esa perspectiva. ¿Qué tan conectada está la ciudad? Tiene puertos, tiene aeropuertos, está conectada por vías férreas, está conectada por carretera. ¿Qué tan conectada está en términos tecnológicos? ¿Cómo es el acceso a internet, las líneas telefónicas? Obviamente no podíamos obviar, desde luego, los temas económicos, qué tan diversificada está una ciudad, qué tanto ha crecido, qué tan resiliente es, cómo son los salarios en la ciudad, paga más una ciudad que otra ciudad, cómo se comparan el sur con el norte. Es decir, tomamos 69 indicadores de estos 10 subíndices que analizan un poco desde muchas perspectivas para tener una realidad, una foto de una realidad que pues al final del día es siempre compleja y siempre requiere tomar decisiones complejas para atender los problemas que enfrentan. ¿Cuáles son las ciudades que evaluamos? Aquí están marcadas en un mapa. Vamos a ponerlas así un poquito por regiones. Estas son las ciudades del noroeste. Obviamente no las voy a enlistar porque si no se nos va el tiempo. Las ciudades del noreste están aquí ilustradas. Las ciudades del centro occidente, abusados con Guadalajara, ahora que platiquemos un poquito más, porque Guadalajara tuvo cambios importantes. Ciudades del centro, aquí están marcadas las ciudades que evaluamos en el centro, y las ciudades del sur, sureste, también aquí las marcamos. Ahora, no todas las ciudades son iguales, evidentemente hay ciudades muy grandes y ciudades muy pequeñas, entonces la forma en la que lo hacemos es, lo vamos partiendo un poquito por el tamaño de las ciudades. Existen grandes diferencias, no podemos comprar una ciudad muy pequeña con una ciudad muy grandota. Aquí nada más les pongo un ejemplo, no podemos comparar Mérida con Los Mochis porque son de diferente grupo, son de diferente tamaño y en ese sentido, pues más nos vale comparar Mérida con las ciudades de su tamaño y Los Mochis con las ciudades de su tamaño, porque no le podemos pedir cosas distintas a diferentes grupos de ciudades. Ahora, en cada uno de nuestros rankings
ustedes lo verán por nivel de competitividad. Al final del día, lo que hacemos de forma muy sencilla es sacamos un promedio, una media, y a partir de ahí las ciudades que están por arriba de ese promedio, pues las consideramos de competitividad alta, y las ciudades que están por debajo de ese promedio las consideramos de competitividad baja o muy baja. Ahora sí, algunos de los resultados más importantes que tenemos en general. Evidentemente, los resultados específicos para cada ciudad están disponibles, pero en general, ¿qué vimos? ¿Qué fue lo que sucedió? Algo que quiero aclarar de forma muy importante y con absoluta claridad. Cuando estamos sacando el índice de competitividad urbana de 2021, en gran medida estamos usando datos que corresponden a 2020, año de la pandemia. Entonces, en este índice está contenido el impacto, de alguna manera está contenido el impacto de la pandemia. Y en ese sentido, vemos algunas cosas que, bueno, creo que parecen evidentes a simple vista, aunque cuando veamos un poquito más la desagregación de las ciudades, vemos que este comportamiento que les presento aquí de forma general no se dio necesariamente en todas. Por ejemplo, en temas de delitos, vimos que a nivel general de las 69 ciudades que evaluamos, se redujo la incidencia delictiva, pasó de 19 a 16 delitos por cada 100,000 habitantes. Esto supongo que en su mayoría tuvo que ver con que, bueno, pues estábamos confinados, las ciudades estaban plenamente confinadas o grandemente confinadas, y por eso pues bajó la incidencia delictiva. Ahora sí que, como haya sido, qué bueno que disminuyó en términos generales, porque en algunas ciudades no fue el caso, y ahorita entraremos un poquito más a detalle. En agua se incrementó la capacidad de tratamiento de agua en operación. Esto está muy relacionado con una planta específica que se abrió para incrementar la capacidad de tratamiento de agua, y en ese sentido hubo una mejoría importante en ese aspecto. Conectividad, bueno, pues creo que no nos quedó mucho, ¿no? No nos quedó de otra el año pasado, y bueno, tan es así que seguimos conectados. No hemos hecho todavía estos eventos en vivo y a todo color, y todos seguimos conectados a través de una computadora, a través de utilizar evidentemente los servicios de internet, y en ese sentido, pues lo que vimos fue un incremento muy importante en el porcentaje de hogares que tienen computadora y que tienen internet. Obviamente ya habíamos visto una tendencia incremental en este indicador, me parece normal, pero el año pasado, pues a raíz de la pandemia, pues este indicador evidentemente creció. ¿Cuáles son las caídas? Las caídas en términos generales. En términos generales, se redujo el porcentaje de ingresos propios. ¿Qué es esto? Esto nos referimos a qué tanto pueden captar las ciudades de sus propios ingresos para sus propios presupuestos. Es importante, si no quieren depender del Estado o depender de la Federación, es importante tener ingresos propios, y este indicador vio una caída. ¿Qué pasó también? Movilidad. Obviamente no estamos hablando de qué tanto nos movimos sabiendo que estábamos confinados, sino de los fondos que se destinaron para mejorar la movilidad en el transporte público. Vimos que bajaron de forma muy importante, y un tema que le pegó a las ciudades bajó la inversión extranjera directa neta. La neta, es decir, estamos contando la inversión que entra y la inversión también que sale. Bajó de 429 a 352 millones de dólares ponderados por el PIB. Ahora, a pesar de que vimos una caída importante en la inversión extranjera directa neta hacia las ciudades, hay ciudades que aprovecharon y captaron parte importante de esa inversión extranjera directa. Un poquito más adelante lo veremos. Vamos a ver los resultados generales. ¿Cómo se ve la competitividad de las ciudades grandes? Estas son las ciudades de más de 1 millón de habitantes. Los primeros 5 lugares los ocupa Valle de México, que, como lo mencioné hace un ratito, incluye, por supuesto, lo que entendemos como la Ciudad de México, pero también el área conurbada. Guadalajara fue la ciudad que más se movió, dio un brinco para arriba de 4 posiciones, se ubica en este momento en la segunda posición, en el segundo lugar. En tercer lugar se encuentra Querétaro, que también subió un par de posiciones en el índice, y sorprendentemente Monterrey perdió 2 posiciones, al igual que Mérida, en relación evidentemente al índice de competitividad urbana en la edición anterior. Estas ciudades se encuentran con nivel de competitividad alta o adecuada, es decir,
están arriba del promedio del resto de las ciudades de su propio tamaño. Estamos comparando los grupos con el grupo de tamaño de las ciudades que les corresponden. En sexto lugar se encuentra Mexicali, séptimo Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad Juárez, Puebla, Tlaxcala, La Laguna en onceavo, Toluca 12, Tijuana, León y Cuernavaca ya con competitividad media-baja. Ustedes pueden observar en la última columna el cambio en las posiciones que vivieron las ciudades en función de la edición previa, de la edición anterior del índice. De las ciudades de 500,000 a 1,000,000 de habitantes, las ciudades que están en su nivel más alto de competitividad son Saltillo, Culiacán, Durango y Mazatlán. Vemos que Culiacán ganó tres posiciones, Saltillo se mantuvo como el primer lugar de este grupo de ciudades, Durango y Mazatlán perdieron desafortunadamente una posición. Más adelante ustedes podrán ver el resto de las ciudades. Cancún se encuentra en la quinta posición, Hermosillo, Morelia, Pachuca, Tepic y Chihuahua le siguen. La pérdida de 4 posiciones de Chihuahua debe de llamarnos la atención. Y los niveles por debajo o los niveles con peor, entre comillas, con más baja o muy baja competitividad, se encuentran Celaya, Poza Rica y Cuautla. Vamos a las ciudades más pequeñas, las ciudades que tienen 250 a 500,000 habitantes. En los 2 primeros lugares con competitividad adecuada se encuentran Los Cabos, que subió 3 posiciones de forma muy interesante, y Puerto Vallarta, que se mantuvo en la segunda posición. Le siguieron Campeche, La Paz y Ciudad del Carmen. Y en los últimos lugares, aquí ya con competitividad muy baja, se encuentra Cárdenas y Salamanca. Salamanca habiendo perdido 2 posiciones en el índice de competitividad de, por supuesto, su grupo de tamaño de ciudades. Y estas son las ciudades más chiquitas, ciudades con menos de 250,000 habitantes. En este grupo, la ciudad que se ubica mejor posicionada, con una competitividad alta, es Piedras Negras, y 2 ciudades que se encuentran en un nivel de competitividad muy baja son Tecomán y San Francisco del Rincón. Estos son los resultados generales, así se ve la foto de competitividad de las ciudades grandes, medianas y pequeñas. Ahí están marcados los cambios. Y aquí podemos tener algunas ideas de cómo se ve, le podemos decir, un semáforo de las ciudades de más de 1,000,000 de habitantes. ¿A qué se refieren las bolitas de colores? Bueno, al nivel de competitividad que tienen, y lo podemos ver por subíndice. En el caso de Mérida, tiene una alta competitividad en el subíndice que hace referencia al Estado de Derecho. Mérida, subíndice Estado de Derecho, está bien, pero vemos que otras ciudades, no están en el mismo lugar, ¿no? Tijuana, por ejemplo, tiene una baja competitividad en Estado de Derecho, y así nos podemos ir yendo a cada uno de los subíndices que nosotros utilizamos para darnos cuenta en qué está bien cada ciudad y en qué no está tan bien, cuál es el área de oportunidad y en qué tendría que trabajar cada ciudad de forma muy específica. Ahora, para cada ciudad hicimos esto, es una especie de boleta. Lo que hacemos es, como se los comenté hace un ratito, usamos 69 indicadores, es una cantidad muy importante de información. Yo creo que al hacer esta boleta, de alguna manera haciéndolo muy parecido a lo que uno vivía en el colegio, pues sabes que si te va mal en biología porque tuviste una mala calificación, pues sabes que tienes que estudiar más eso para poder mejorar en el siguiente examen. Las boletas tienen esa idea, ¿no? Tienen ese propósito, dar una foto muy específica de en qué le está yendo bien, por supuesto, qué ha hecho bien esa ciudad en específico, pero también qué puede mejorar, cuáles son las áreas de oportunidad que tiene cada ciudad. Estas boletas, obviamente no las voy a presentar todas aquí porque si no nos comería el tiempo, pero estas boletas están disponibles para todos, ciudadanos, estudiantes, analistas, por supuesto, tomadores de decisiones, porque a partir de aquí te puedes dar cuenta, te puedes dar una foto con mucha precisión de qué es lo que tienes que resolver, qué es lo que tienes que abordar dentro de tu ciudad. ¿Cuáles son las ciudades que vimos en esta edición del índice que tuvieron mayores avances? De forma sorprendente, Guadalajara.
Guadalajara vimos que subió 4 posiciones, así se ha ubicado Guadalajara en el tiempo, desde 2010, que ocupaba la 6ª posición, bajó en el 2015 a la posición 9 y hoy por hoy se encuentra en la 2ª posición. Este cambio de 4 posiciones en un año llama la atención y bueno, ¿a qué se debe? Se debe pues básicamente a este subíndice, al subíndice de precursores que considera los hogares que tienen computadora e internet, que se incrementó de forma bien importante, en 10 puntos porcentuales. El cambio fue muy fuerte y eso jaló, por decirlo de alguna manera, a la ciudad a que mejorara en ese indicador, en ese subíndice de precursores. También mejoró, y esto se los mencionaba hace un momentito, a pesar de que la inversión extranjera directa neta dirigida a las ciudades bajó, pues en el caso de Guadalajara, esta aumentó de forma importante, aumentó 38%, nada despreciable en un año profundamente complicado para el país. Así se ve para Guadalajara la mejoría que vivió en la mayoría de los subíndices, en la mayoría de los grupos de variables que nosotros estamos analizando. Como se podrán dar cuenta, el brinco importante se dio en el sector precursores. ¿Qué otra ciudad mejoró? Nuevo Laredo. La ciudad de Nuevo Laredo en Tamaulipas mejoró 5 posiciones. También llama la atención lo que sucedió en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo había estado en una posición baja en 2017, que ocupó la posición 18, y pues consistentemente ha ido subiendo en 2018 en la 15, 2019 12, 2020 en la 11, y bueno, en esta edición más reciente mejoró 5 posiciones. Me parece de llamar la atención. Hay que revisar muy bien qué está haciendo Nuevo Laredo, porque lo que vemos es un incremento muy importante en el nivel de competitividad en tan solo un año. ¿Qué fue lo que mejoró en Nuevo Laredo? Bueno, con los datos hay que recordar, y aprovecho este punto para recordar que básicamente toda la información, bueno, sin el básicamente, toda la información que utilizamos nosotros en el índice de competitividad urbana proviene de fuentes públicas, es decir, esta información está disponible para todo mundo. Lo que hacemos es de alguna manera curar la información para que sea más accesible y más digerible, pero esta información está ahí. Lo que vemos es que se redujo el porcentaje de personas que tienen un ingreso por debajo de la línea de bienestar, esta línea de bienestar que define el Coneval, y en ese sentido, al tener menos población en pobreza, diciéndolo de forma muy abierta, porque al final del día eso es lo que nos mide Coneval, pues esto mueve el indicador de Nuevo Laredo hacia arriba. La mortalidad infantil también se redujo, y se redujo de forma muy importante, se redujo 19%. También mejoró el tema de la clasificación de la deuda de la ciudad de Nuevo Laredo, pasó de elevada a sostenible. Este es el sistema de alertas que usa la Secretaría de Hacienda. De nuevo, no estamos usando datos nosotros, son datos públicos que todo el mundo puede tener acceso. Sin embargo, así como tenemos luces, pues también tenemos sombras, también tenemos ciudades que vivieron retrocesos importantes. ¿Cuáles fueron estas ciudades? Desafortunadamente hay 2 que se ubican en Guanajuato. Es el caso de León. León perdió 3 lugares en el índice de competitividad urbana, pasó de la posición número 11 a la posición número 14. ¿Por qué bajó? Bueno, pues bajó en la parte de diversificación económica, bajó su diversificación, y nosotros consideramos como algo positivo que haya diversificación económica para poder ser más resiliente. Y el tema, sin duda, que me parece más preocupante en el caso de León es la tasa de homicidios que se incrementó 32%, y por supuesto, pues esto deteriora el indicador de forma muy importante. Y en Celaya, desafortunadamente, pasa un poco lo mismo en ese sentido, ¿no? Pasó de la posición 18 a la posición 23, una caída de 5 puntos, de 5 posiciones. Me parece una caída muy importante. ¿Qué llevó la caída? Bueno, pues la equidad salarial empeoró, la brecha se hizo más amplia, el personal de salud también disminuyó, eso es importante. Y bueno, yo creo que el dato que me parece a mí escandaloso, la tasa de homicidios en Celaya se incrementó 152%, y eso repercute en que Celaya pues haya pasado de una posición 22 a la posición 25 con muy baja competitividad en justo el indicador de Estado de Derecho. Me parece tremendo lo que está pasando en este par de ciudades en Guanajuato. ¿Cómo le fue a las ciudades en las pandemias? Bueno, pues en la pandemia, perdón, bueno, pasamos de ver imágenes llenas de gente, ciudades bollantes, gente por todos lados, comercios abiertos, movimiento, a pues ciudades
paradas, a ciudades confinadas, a ciudades vacías. Y en ese sentido, pues hubo cambios. Los cambios los vemos en la diversificación económica. Disminuyó la diversificación. Nosotros consideramos, como lo dije hace un momento, la diversificación como algo positivo. Subió la desigualdad, algo que no queremos que suceda, lo medimos con el coeficiente de Gini de los salarios, aumentó la desigualdad. En realidad nosotros queremos un país más igualitario en este sentido, y lo que vimos es que durante el año pasado la desigualdad aumentó. Y la población ocupada sin ingresos, este dato es tremendo, población ocupada sin ingresos pasó de 26.1 a 26.6%. Las empresas con más de 50 empleados disminuyeron también, cerraron, hubo un número importante de empresas que cerraron. La cobertura educativa, que si me apuran es uno de los temas más relevantes para las ciudades, para los estados y para el país, disminuyó. ¿Cómo lo medimos? El porcentaje de la población menor a 14 años con escolaridad, y el número de patentes también disminuyó. Sin embargo, sabemos algunas cosas, pero no conocemos todas las secuelas que ha traído la pandemia. Me encantaría pensar que ya las tenemos, pero todavía no. Hay información que nos falta. ¿Qué información nos falta? Nos falta, por ejemplo, información de cuántas escuelas cuentan con servicios, con mobiliario básico, ¿no? Con agua potable, en cuántas escuelas no tienen todavía baños o no tienen agua disponible para que los niños tomen agua libre de un bebedero. ¿Cuáles son los rezagos en los aprendizajes? Ya tenemos indicios de que hay rezagos importantes en los aprendizajes, pero no tenemos las métricas específicas. Calidad del aire, no tenemos información específica y puntual de la calidad del aire de las ciudades. Tenemos información de otro tipo, pero ¿cuál es la calidad del aire? Que al final del día vemos un deterioro importante en algunas ciudades específicas. Ahora, educación. El tema de educación me parece uno de los más relevantes, y hemos visto ahí un deterioro importante en cómo se desarrolla el talento de las personas. Ya sabíamos que México tenía problemas estructurales, pero la pandemia hizo que estos problemas se hicieran mucho más profundos. Ojo, es bien importante entender qué es lo que está pasando. Se hizo más importante el problema educativo, pero es bien importante entender dónde están los problemas para poder resolverlos. Y la única forma de saber dónde están los problemas es teniendo datos, evaluando y midiendo. Si no estamos haciendo eso, simplemente no vamos a poder corregir, no vamos a poder cerrar una brecha educativa que es bien importante que México cierre, no solo en aras de mejorar el talento de la población, sino también para disminuir la desigualdad y, por supuesto, para hacer un México más competitivo. Vean cómo bajó el promedio de la cobertura educativa de las ciudades. Este es el cambio importante que vemos. Las rayitas distintas se refiere al tamaño de las ciudades, entre más clarito la ciudad es más grande, pero fíjense cómo prácticamente en todas cayó, ¿no? En todas cayó la cobertura educativa, la brecha se amplió, los retos siguen ahí, bueno, no solo siguen ahí, se están haciendo cada vez más grandes. Y no podemos medir aún los efectos de la pandemia en los aprendizajes. Ojo con lo de los aprendizajes, no estamos midiendo únicamente años de escolaridad, no estamos midiendo únicamente la cobertura, estamos midiendo qué se aprendió o qué se dejó de aprender, porque pues las clases en línea o las clases por televisión son un sustituto, pero sin duda un sustituto bastante imperfecto para la mayoría de los casos. Este es el cambio de matrícula. Todavía no tenemos cifras oficiales de deserción escolar, pero los datos preliminares no son nada esperanzadores y nos muestran con absoluta claridad las desigualdades en las ciudades en el país, en las poblaciones más grandes. El cambio de la matrícula, el cambio porcentual en la matrícula entre 2019 y 2020 disminuyó en las ciudades grandes 3.8%, en las medianas 3%, en las pequeñas 2.4% y en las más chiquitas 2%. En cualquier lugar disminuyó la matrícula. Y bueno, si queremos tener un país, un estado o una ciudad que genere y atraiga talento, pues no podemos hacerlo si no mejoramos el sistema educativo.
No sabemos qué está pasando con las afectaciones a los aprendizajes. No sabemos tampoco si va a haber información necesaria para diagnosticar el problema. Las pruebas Planea, que evalúan, estas pruebas que evalúan el aprendizaje de los alumnos, se suspendieron. En teoría se suspendieron por la pandemia, pero no se sabe todavía la fecha de su siguiente aplicación. Es bien importante que se retome la evaluación educativa para saber qué se perdió y para saber cómo podemos mejorarlo. Si no sabemos qué se perdió, pues ni siquiera vamos a saber cómo mejorarlo. De acuerdo con el Banco Mundial, el rezago educativo puede comprometer el talento, y este estudio, estamos citando aquí un estudio del Banco Mundial, si no se corrige esto, los estudiantes podrían tener pérdidas de por lo menos 8% del ingreso futuro a lo largo de su vida, por las pérdidas de aprendizajes generadas en este año tan complicado. Necesitamos conocer la calidad de nuestro talento, necesitamos entender el impacto de la pandemia, necesitamos saber qué fue lo que sucedió para poder diseñar mejores políticas educativas. Y en ese sentido el INCO propone, pues de entrada, evaluar. Necesitamos implementar evaluaciones periódicas de los aprendizajes. Yo sé que esto no depende de la ciudad, pero se tiene que coordinar la entidad, se tiene que coordinar los municipios, porque necesitamos información concisa sobre los conocimientos que los alumnos poseen. Necesitamos también que tengan la capacidad o cierta capacidad de autogestión. Cada escuela debería de poder tomar en cierta medida propias soluciones de gestión dentro de ciertos lineamientos y por supuesto dentro de cierta supervisión. Cada escuela es distinta, cada escuela en cada entidad, en cada ciudad es distinta. Nadie conoce mejor el reto de la escuela que su propia comunidad, y en ese sentido tendría que haber margen de autogestión, por supuesto, dentro de un marco regulatorio y dentro de ciertos lineamientos. Y por supuesto, tenemos que mejorar los programas educativos, tiene que haber ajustes para que las instituciones educativas locales puedan incorporar las habilidades que los empleadores, que el mercado, que el mundo laboral está solicitando. Estamos viendo una especie de descolocación entre las habilidades con las que egresan los chicos, los chavos, los jóvenes de las escuelas, de las universidades, y lo que el mercado laboral necesita. Necesitamos hacer o plantear un ajuste en ese sentido. En las escuelas de cada ciudad se reflejan las acciones de los 3 órdenes de gobierno. Se necesita trabajar en conjunto. Por supuesto, para tener ciudades más competitivas necesitamos planear, necesitamos coordinarnos, y los órdenes de gobierno, los niveles de gobierno tienen que platicar entre ellos para lograr una mejor calidad de vida entre los ciudadanos. Toda esta información está disponible para ustedes. Yo con esto dejo de compartir pantalla y le voy a ceder la palabra para pues una reacción o un comentario para Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, Enrique tiene una larga trayectoria. De entrada es licenciado en Derecho por la UNAM, es maestro en Administración Pública por la Kennedy, la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Y bueno, ha ocupado diferentes cargos. Ha sido secretario de Turismo. Yo sé que el turismo está cerca de tu corazón, Enrique. Ha sido director general del Banco Nacional de Comercio Exterior y director general de la Financiera Rural, además de que fue también diputado. Pero en esta ocasión, Enrique, yo te invito porque eres el director del Centro del Futuro de las Ciudades del TEC y quiero que nos cuentes tu perspectiva del desarrollo y el crecimiento de las ciudades. Valeria, muchas gracias, y en esa calidad te agradezco la invitación. También, bueno, aprovecho también para saludar a mi amigo Valentín Díaz Morodo, que ha apoyado este esfuerzo desde el inicio, y lo cual se le debe de reconocer. Y también felicito a Ivania, que también tú me comentaste antes que tuvo un papel muy importante para tratar de cuadrar estos datos. Hay gente que dice, ¿verdad?, que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y incluso los japoneses dicen que lo que no se mide no existe. Entonces me parece que cada vez es más relevante en ese sentido el papel del INCO, en el sentido de ayudarnos a los mexicanos, de tener información sobre cómo vamos, y en este caso muy concreto sobre cómo vamos en las ciudades. Y es muy relevante porque aunque en este estudio se focaliza en 69 ciudades, pues que como dijiste ya en las cifras representan el 80 y tantos % del PIB, el 60 y tantos de la población, al final del día el mundo es cada vez más urbano y México es un país urbano. Y realmente ahora las cosas se tienen que empezar a ver al revés, un poco como lo están viendo ustedes, no solamente de arriba hacia abajo, de la federación hacia los estados y las ciudades, sino al revés, de los municipios, de las ciudades, de los estados y la federación hacia arriba. Y más pues, por cómo están los tiempos, en donde además de que es un mundo más urbano,
pues creo que muchas decisiones a nivel federal pues no se están tomando. Déjame destacar algunas de las cosas que tú has comentado y que me gustaría resaltar. Sobre los avances, importantísimo el acceso a las computadoras. Y sobre todo en un mundo digital, porque vivimos, yo señalo que no solamente en una época de muchos cambios, sino en un cambio de época, vivimos en una economía del conocimiento, una economía digital, y una brecha que se está abriendo en nuestras generaciones en este mundo, pues es exactamente quien tiene y no tiene acceso a Internet. Entonces me parece muy importante que dentro de los avances que se destacan es este avance en las computadoras en los hogares. Otras cifras que yo conozco es que cerca del 70% de los mexicanos tienen hoy acceso a Internet y bueno, pues hay que tratar de tirarle al 100, porque evidentemente el que no tenga Internet hoy es como quien no sabía leer y escribir en el pasado. Entonces, qué bueno que en ese sentido, en este primer indicador de estas 69 ciudades, haya un avance importante. De los retrocesos que deben de llamar la atención es justamente el tema de los ingresos propios de las ciudades. Vivimos en palabras en un sistema federal, pero en la realidad vivimos en un sistema centralista, ¿no? O sea, podría ser más, no sé, Francia. En realidad, cuando tú tienes estados de la República donde el 95% de sus ingresos vienen de la federación, pues no son estados libres ni autónomos para las cosas internas que tengan que decidir. Por eso, lo digo con respeto, pues no tenemos gobernadores en muchos casos, tenemos subgobernadores, ¿verdad? O sea, ¿quién va a ejercer autonomía cuando el 95% de sus ingresos vienen de la federación? Y lo mismo pasa en el caso de las ciudades, en donde, como también bien señalaste, son la primera línea que enfrenta todos los temas que tiene una ciudadanía, porque nadie vivimos en la federación, no existe eso, nadie vive en la federación. Ni los que vivimos en la Ciudad de México vivimos hoy en día en la federación, vivimos en una entidad federativa y ahí es donde se tienen que resolver todos los temas. Y la gente espera mucho de sus gobiernos. Y si no tiene recursos, pues ¿cómo le va a hacer? Entonces, de los temas que sin duda habrá que hablar y que tenemos que hablar, pues es el aumento de los impuestos a nivel local, y uno de ellos, y ha habido compañeros, muchos, ¿no? Amigos nuestros como un Luis de la Calle que ha venido insistiendo en revisar el tema del predial. El predial al final del día también es un impuesto que responde mucho en realidad al nivel de riqueza de la gente. Quien tenga activos que valen más, pagará más, y quien tenga activos que valen menos, pagará menos. Entonces, en ese sentido, es un impuesto verdaderamente progresivo. Otro tema que creo que preocupa mucho, que lo mencionaste, es la caída de la inversión neta. Porque creo que los mexicanos tenemos que entender que si queremos más empleos y sobre todo que estos empleos estén mejor pagados, tienen que pasar por la inversión. ¿Sí? O sea, tú no, por ejemplo, a ver, tan sencillo, ¿no? Como para que alguien tenga más necesidad de empleadores, pues necesita ampliar la fábrica, pues pasa por inversión. Para que haya más albañiles que puedan construir, alguien necesita querer más casas, pues tiene que pasar por la inversión. Para que alguien, por ejemplo, quiera comprar más coches, pues tiene que pasar por la ampliación de una planta automotriz. Es inversión. Y si en México se nos está cayendo la inversión, porque se nos está cayendo la inversión, por eso no es de extrañar que se nos cae el empleo y que los niveles de pobreza en el país están aumentando, Valeria. Y están aumentando y ahí mezclando cifras, pues también la semana pasada el INEGI nos habló de 6 millones de mexicanos de clases medias que cayeron a los niveles debajo de la pobreza. Las clases medias en México se están empobreciendo. ¿Y dónde viven las clases medias? En las ciudades. Entonces, me parece que este dato que también tú resaltas es muy importante señalarlo. Ahora, temas también a destacar positivos, el avance de Guadalajara. Y deja decirte que no me extraña, Valeria, porque Guadalajara y la zona metropolitana de Guadalajara, y eso es algo que a mí me ha tocado ir aprendiendo porque de estos temas pues yo no sabía, pero pues sí he estado estudiando, realmente es de las zonas que más ha avanzado en el tema de una coordinación de una zona metropolitana. Porque bien señalaste que el otro fenómeno es que las ciudades no respetan la geografía política de los municipios, no la respetan, van invadiendo a los municipios. Y a los municipios no les corresponde alegar su autonomía municipal para no coordinarse. Al revés, los municipios tienen la obligación de coordinarse una vez que forman parte de una zona metropolitana. Es muy mal argumento el de la autonomía municipal, porque la gente lo que quiere al final del día es servicios de salud de la misma calidad de un municipio a otro, que la calidad del aire sea la misma, que la movilidad sea la misma. Entonces, una vez que formas parte de una ciudad, no te importa la división municipal, no te importa la división de alcaldías, lo que quieres es servicios.
Y en ese sentido hay que reconocerle a la zona metropolitana de Guadalajara que ha hecho un gran esfuerzo de muchos años en avanzar hacia una visión metropolitana. Y no en balde también tiene un Instituto Metropolitano de Planeación. Entonces, no es casualidad el avance de Guadalajara, como tampoco es casualidad, Valeria, el retroceso de Monterrey. Un retroceso que creo yo que ahora tienen la oportunidad de reponer. Pero también ahora que estoy yo en el TEC de Monterrey y que me ha tocado también repasar, no tienes unidad qué buenos planes tienen en Monterrey sobre planeación metropolitana. Muy bien hechecitos, muy bonitos dibujos, muy buenas ideas, no más que no los han aplicado, porque no se lograron poner de acuerdo entre el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Otra vez bajo el argumento de que, pues yo no, tengo autonomía. Y también en los gobiernos estatales, de alguna manera recientes, también con una visión muy miope, organizando y haciendo la planeación de la ciudad de Monterrey, de la zona metropolitana, sin el apoyo de los alcaldes y de los presidentes municipales. Hoy en día se abre una oportunidad muy importante en Monterrey con la llegada del nuevo gobierno estatal, con la llegada, reelección en algunos casos de alcaldes y en otros casos nuevos, en donde han tenido además el buen tino de ir a visitar la experiencia de Guadalajara. Y además un comercial, el buen tino de pedirle al TEC de Monterrey, pero en este caso en manos de José Antonio Torre, que ayude a esto, a esta coordinación metropolitana. Una coordinación que yo quiero destacar, que tiene que primero pasar. Es muy importante hablar de las banquetas, es muy importante hablar de las calles, es muy importante hablar de la luz, sí, pero primero hay que hablar de la vocación de las ciudades. Y estas vocaciones van cambiando conforme cambian los temas. Y pensemos hoy en día en ciudades, y repito, por poner un caso Monterrey, en donde si tú ves cualquier gráfica internacional, tú ves que la participación de la mano de obra en el sector manufacturero va a la baja, va a la baja. Entonces quiere decir que nuestras zonas manufactureras del país, pues tienen que estar analizando si están realmente subiendo el nivel de sofisticación de su economía y de sus productos. Porque tiene ciudades como Monterrey, tiene ciudades incluso como Ciudad Juárez, donde hay pleno empleo, pero los niveles de pobreza son altísimos, porque se han enfocado todavía muchos de ellos en industrias de muy poco valor agregado y por lo mismo de paga muy baja. México ya no puede competir en la economía nada más por salarios bajos, pues nos va a ganar Haití, ¿no? O sea, no es lo que nos debe hacer competir y por eso creo yo que Monterrey, yo espero que así sería, en los próximos indicadores, si las cosas las hacen bien, los vamos a ver mejorar. Yo estoy seguro de eso. Y quizá para no excederme mucho de mi tiempo, uno de los temas es la vocación de las ciudades la tienen que determinar todos los que vivimos en las ciudades. No es una tarea solamente del gobierno municipal, tiene que haber en la participación obviamente de los presidentes municipales y sus gobiernos, de los gobiernos estatales donde corresponde, pero sobre todo de la ciudadanía, de la sociedad civil, del sector empresarial y de la academia. Y esos son los que tenemos que estar decidiendo el rumbo de las ciudades. Y casi cuando llegara un gobernante, lo que tendría que decir es, yo vengo a ejecutar el plan de los próximos 3 años. Porque digo, para ocurrencias creo que ya estuvo bueno, ¿no? Para improvisaciones también. Y creo que también los ciudadanos tenemos que asumirnos responsables del destino de nuestras ciudades y que es una manera indirecta de asumirte responsable del destino del país. Y 2 temas para acabar. Seguridad. Dramático los casos que estás expresando en León, pero sobre todo en Celaya, ¿verdad? Esto tiene que ver con que en México, si hay una área donde hemos sido consistentemente inconsistentes, es en la inseguridad. Llega un gobierno y cambia una política, quita policías, cambia instituciones. O sea, no le hemos dado, fíjate, a la seguridad lo que sí supimos darle como mexicanos a la parte financiera cuando creamos, por ejemplo, un banco central autónomo. No hemos logrado darle estabilidad a las instituciones de seguridad en el país para combatir el crimen organizado y por eso el único organizado en México es el crimen, porque lo que está desorganizado son las instituciones para hacerle frente. Y el último punto, el que resaltaste de educación, Valeria, fundamental. La educación también obviamente en esta pandemia se nos empeoró, porque obviamente hubo gente que pudo seguir teniendo acceso en Internet y gente que no. Y como bien señalas, eso puede afectarte en el nivel de ingreso del futuro por muchos años. Yo te quiero felicitar a don Valentín, porque si algo se necesita es tener datos para hacer políticas públicas inteligentes. Hay gente que decide no usarlos, pero ese es su problema. Nosotros lo que tenemos que tener es un país con datos para poder definir y explicarle a la gente cuáles son las políticas públicas que se necesitan hacer, y más en una sociedad cada vez más urbana,
donde México se va a construir de abajo para arriba, de las ciudades y de los estados a la federación. Te felicito otra vez y me comprometo a leerlo con todo detalle y desde el Centro para el Futuro de las Ciudades, utilizarlo, difundirlo, para precisamente con estas incluso boletas que me parecen inteligentísimas, ¿no? Yo que me gusta andar viajando ahí, me voy a llevar mis boletas de ¿Las puedes calificación. llevar? Y para decir, así es como va la ciudad y estas son las cosas en las que hay que trabajar. Te felicito y gracias por la oportunidad de participar. No, gracias, Enrique. A ver, yo quiero hacerte una pregunta, porque tú mencionaste en tus palabras pues, la importancia de la coordinación, ¿no? O sea, y en efecto, yo creo que cuando una persona vive en una ciudad, pues al final del día, sabes cuál es el municipio que te toca, pues porque te toca, pero al final del día te da un poco lo mismo. Tú lo que quieres es tener servicios de calidad, tú quieres que la luz afuera de tu casa funcione, que el hospital al que tienes acceso funcione, que pasen la basura, o sea, los servicios los vemos directamente en la ciudad. Y en este sentido nos pregunta Iván Sosa que cómo es la coordinación en el Valle de México, en las entidades que están en el Valle de México, en particular en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, yo creo que con esfuerzos, ya ves, la respuesta políticamente correcta, ¿no? Están haciendo esfuerzos, pero por ejemplo, están elaborando un instituto de planeación, ya este es de reciente creación, en la Ciudad de en lo que es la Ciudad de México, CDMX, pero no incluye o no es el mismo municipio para la zona del Valle de México. Entonces, pues, haz de cuenta, traemos planeación para 8 millones de mexicanos. Por cierto, es nuevo, ¿eh? Y creo que lo va a encabezar una persona muy capaz y eso ya es una muy buena noticia. Pero va a estar el Instituto de Planeación para 8 millones de mexicanos y pues y los otros, ¿qué son? No, pero 12. y si cruzas una calle, porque además así es el cambio, ¿no? Cruzas una calle, estás en otro municipio, en este caso en otro estado incluso, y pues entonces, ¿qué aplica? Entonces, se va avanzando, pero claramente de manera insuficiente, o sea, claramente de manera insuficiente. Y repito que entonces ¿qué nos toca? Pues es que lo que nos toca también es a los ciudadanos y a la academia participar, porque no puede uno dejar estas frases que las usan todo mundo, ¿no? La salud es demasiado importante para dejarla en manos de los médicos. Bueno, lo mismo, la política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. Y entonces todos tenemos que participar en estas visiones de planeación. A ver, ¿va mejorando? En la reforma constitucional de la Ciudad de México se crea este nuevo instituto, va mejorando, hay que darle tiempo para que madure, pero tiene que al final del día generarse uno de la Ciudad del Valle de México, que abarca delegaciones de la Ciudad de México y municipios del Estado de México. Pero va avanzando. Pero Guadalajara es un gran ejemplo de lo que están haciendo. Claro que ahí no hay un tema de que son estados, es que aquí es entre municipios y entre estados. Va avanzando, pero mucho por hacer. Gracias, Enrique. Ivania, te quiero pasar a ti esta pregunta que también nos hace Iván Sosa, pero agrega también una pregunta de Laura Arana del Universal, que nos preguntan sobre el caso específico de Ciudad de México, Edomex o Valle de México. Tú sabes mejor que Valle de México no solo incluye Ciudad de México y Estado de México. Y nos preguntan, pues, ¿qué has visto? ¿Cómo se ha comportado la inversión extranjera directa? ¿Qué pasó con la movilidad? ¿Qué pasó con la contaminación? Nos preguntan, que a mí es uno de los temas que me parece más importantes, el tema de aprendizajes. ¿Cómo lo ves, Ivania? Muchas gracias. Sí, justo el Valle de México, como bien mencionas, es más allá de la Ciudad de México, tiene todos los municipios conurbados del estado e incluso un municipio de Hidalgo. Es la dinámica en la que viven los ciudadanos, donde se mueven en el valle. En eso, ya lo que podemos ver es que en este índice, si bien el Valle de México es el quien encabeza la lista, sí hubieron pequeños avances, pero también algunos retrocesos en temas específicos. Mencionar avances cuando mencionan lo que es el tema medioambiental, se ha hecho más eficiente en el gas, en la utilización de su energía, también el tema de agua que necesitan los hogares, que luego lo tienen que distribuir por pipas, desafortunadamente ese porcentaje de hogares que necesitan hacerlo así se disminuyó un poco, y la población que usualmente registra ingresos menores a la línea de bienestar que reporta Coneval, ese indicador que mencionabas en la presentación, también se ve una leve mejoría. Sin existen estos retrocesos en temas, por ejemplo, el número de patentes, número de patentes que se generan por PEA bajó un poco, y también se pueden ver temas, por ejemplo, en los posgrados de calidad, una leve caída, y en temas de educación, el porcentaje de mujeres en edad de estudiar, que es entre 6 y 18 años, también bajó. Eso es como en temas generales. Lo que le ayuda a la Ciudad de México es que tenía muy buenos sistemas. Es decir, por ejemplo, en empresas de más de 50 empleados, su nivel era bastante alto.
Si llegan a bajar en indicadores muy buenos, en los que ya son fuertes, sí se llegan a ver pequeñas caídas, pero estas todavía son más competitivas que las que presentan otras ciudades. Eso podría ser como una visión. Dicho eso, lo que yo quisiera es invitarlos a que vean las fichas de todas estas ciudades donde pueden ver las posiciones, cuáles son las cifras y estos pequeños semáforos para dimensionar en qué temas les está yendo bien a las ciudades, en cuáles todavía tienen área de mejora, y todo esto está disponible en nuestra página de internet. Muchísimas gracias, Ivania. Mencionas el tema de educación, el tema de talento, el tema de evaluación, y yo creo que es un tema que no podemos obviar. Y en ese sentido, Fátima, te voy a pasar la palabra. Fátima Mace es la directora de Sociedad Incluyente del IMCO. Ella ve temas de participación económica de las mujeres, pero también un montón de temas relacionados con la educación. Y recientemente ha publicado desde su área en el IMCO análisis de cómo puede medirse el impacto del rezago en los aprendizajes, y la verdad es que los resultados son preocupantes. Fátima, me gustaría tener tu perspectiva en este sentido. Claro que sí, Valeria, muchas gracias. Pues desafortunadamente en México no tenemos una medición, una evaluación que nos permita dimensionar de manera oficial y con el mismo corte a todas qué es lo que está pasando en todo el país, cómo golpeó la pandemia. Lo que sí sabemos es que los estudios que han salido en este sentido pues alertan a un posible rezago académico importante. En términos hay que recordar que los conocimientos son como si fueran bloques de construcción. Entonces, hay conocimientos que se debieron de haber afianzado este año incluso y los años durante la pandemia, pero incluso los estudiantes pueden llegar a olvidar otras cosas que se aprendieron en años anteriores. Precisamente por eso estas brechas de conocimiento se van ampliando. Estos estudios, pues realmente ya son muchas las organizaciones que hablan de este tema. Banco Mundial hizo una primera estimación, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias ha dimensionado qué tanto se puede ampliar la brecha, Mexicanos Primeros, y en general todos estos estudios apuntan a que el impacto en el rezago académico puede ser muy importante. Lo primero desde el IMCO lo que decimos es, tiene que haber mediciones para dimensionar, no es para poner a competir a las ciudades, sino para dimensionar qué tan grave puede ser esta pérdida de aprendizajes y hacer una planeación mucho más aterrizada de cómo no se puede compensar el tiempo perdido. Realmente los niños no pueden estar todo el día aprendiendo para compensar lo que perdieron en 53 semanas que la escuela estuvo cerrada, sino más bien para seleccionar estos conocimientos que son básicos, que hay que reforzar y cómo pueden ir pues aprendiendo hacia adelante para no comprometer su futuro profesional. Gracias, Fátima. Y Ivania, quiero pasarte esta pregunta de Blanca Juárez, del Economista. Nos pregunta específicamente sobre el subíndice de atracción y retención de talento, evidentemente muy relacionado con el tema educativo. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Como está hecho el índice, son 10 temas que influyen directamente en la atracción del talento. Es decir, el capital humano, en términos nosotros de numérico, lo que hacemos es el porcentaje de la población de 25 años o más con educación técnica y superior, como estaban mencionando. Los 10 temas son importantes. Si tu ciudad está muy contaminada por varios temas, ya sea del agua, el uso de la energía, también temas de educación, cuando alguien se quiere mudar a una ciudad, uno evalúa el grado de escolaridad, temas tales que tienen que influenciar en la atracción de ese capital humano. Si lo que queremos ver ya es bajo esos criterios de educación, ¿dónde está mayor influenciado? Lo que tenemos que ver es en nuestro índice, en la parte de sociedad incluyente, tenemos lo que es la temática de educación, junto a equidad de género y los temas del sector salud. Gracias, Ivania. Esta pregunta, yo creo que ya con esta cerramos porque el tiempo apremia. Nos la dirige Alberto Valle a Enrique de la Madrid. Enrique, te preguntan, ¿qué tanto puede explicar la mejoría de las ciudades como Guadalajara la presencia de una prensa vigilante, como el caso del periódico Mural, eso nos dice Alberto, o el activismo y buen desempeño del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción? Es decir, un poco el rol de la prensa y el rol de la ciudadanía en el desarrollo de las ciudades. Pues yo creo que las dos son muy importantes, Valeria, porque yo creo que una prensa independiente, una prensa que yo siempre también he insistido en que también cuente las buenas, ¿verdad? Porque los seres humanos también queremos en la mañana pararnos con cierta esperancita de que la vida va a ser agradable. Pero no hay duda de que la prensa también tiene que ser independiente, crítica, pero sobre todo basado en esto, ¿no? En datos, que nos ayude a difundir de manera sencilla lo que está pasando para que nos enteremos. A ver, yo creo que una prensa es fundamental. Y creo sobre todo en una sociedad más activa, más participativa.
Yo creo que México hacia adelante, la única salida realmente que tiene es una ciudadanía donde asuma que lo que está en juego es su futuro y yo no pondría mi futuro en manos de otra persona que no fuera de mí, ¿no? O sea, que al final del día luego esta actitud de la cosa no, la política está allá y es de otros. No, la política es tu ciudad, es tu seguridad, es tu competitividad, tu capacidad de traer talento, de traer inversión. Es tan importante que los ciudadanos tienen que jugar un rol cada vez más importante y la sociedad civil organizada. Entonces, las dos me parecen clave y seguramente, no sé cómo se mida, pero seguramente han influenciado en una zona metropolitana de Guadalajara mejor. Y otro, el tema que destaco, esta capacidad de organizarse, de hablarse entre ellos, de que participe, de que planeen y que tengan una institución de planeación. Y luego, pues obviamente la prensa tiene datos para poder difundir. Con lo cual yo aprovecho otra vez para seguir resaltando la importantísima labor del IMCO y de todas aquellas instituciones en México que se dedican a medir. Y qué peligrosa la tendencia de querer empezar a dejar de medir para que no nos enteremos de lo mal que vamos. Eso de dejar de medir la educación en quizá el elemento más importante que el Estado le puede proveer a un ciudadano, me parece terrible. La diferencia es la educación. Pero yo creo que sería mi respuesta, Valeria. Gracias, Enrique. Yo no puedo más que coincidir contigo en la diferencia la hace la educación y por supuesto que no es una diferencia que se haga en un año, pero sí se ven los resultados en el corto plazo, porque de repente pensamos que invertir en educación te lleva a generaciones. No, no es así. La verdad es que los resultados se ven más pronto de lo que queremos aceptar y de lo que queremos darnos cuenta. Yo creo que ese es el camino, educar, 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 pues porque si mantenemos estas brechas de educación dentro del país, dentro de los estados y dentro de las ciudades, pues simplemente estamos dejando a un porcentaje importante de la población sin acceso a desarrollar su propio potencial y a desarrollar su propio talento, y esto al final del día va en detrimento de la competitividad del país. Bueno, pues ya nos pasamos un minuto del tiempo acordado. Ya saben que yo soy como soldadito en estas cosas, a mí me gusta estar en tiempo y forma, así que les agradezco muchísimo su participación a todos los que nos acompañaron. Enrique, mil gracias. Don Valentín, muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto a todo el equipo del IMCO, que sé que le metió mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas ganas, no solo en desarrollar el índice, sino en que este evento saliera muy bien. Muchísimas gracias a todos. Cualquier cosa que necesiten, los datos, la información, los PDFs, las boletas de cada estado, de cada ciudad, perdón, todas están disponibles para ustedes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos, nos vemos pronto.